Sembre Arda fue vista entrando en la casa de Gökberg Yildirim a medianoche, un hecho que desató una ola inmediata de sorpresa y especulación. La escena ocurrió en una zona residencial tranquila, donde el movimiento a esas horas es casi inexistente. La llegada de Sembre no pasó desapercibida para quienes se encontraban cerca. Ponterne, di Kamaumaua. Su ingreso fue discreto, pero claramente intencional. No hubo acompañantes, ni gestos que explicaran la situación. El misterio se instaló desde el primer momento. La vivienda de Gökberg permanecía en absoluto silencio cuando Sembre cruzó la puerta. Las luces se encendieron solo en una parte de la casa. Nadie pudo determinar con certeza cuánto tiempo permaneció en el interior. El entorno se mantuvo inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. La escena, breve pero contundente, quedó grabada en la memoria de quienes la observaron. ¿Cómo? El silencio posterior fue tan impactante como la llegada. Gökberg Yildirim no fue visto en el exterior en ningún momento previo al ingreso. Todo indica que ya se encontraba dentro de la casa. La discreción con la que se desarrolló el episodio alimentó aún más las preguntas. No hubo intercambios visibles ni gestos desde el exterior. Todo ocurrió lejos de los reflectores, pero no del interés público. El hermetismo se volvió absoluto desde ese instante. Sembre Arda llegó con paso firme, sin señales de apuro ni nerviosismo. Su actitud era serena, como si se tratara de una visita cuidadosamente pensada. No miró a los lados, ni mostró sorpresa alguna. El modo en que abrió la puerta reflejaba una familiaridad que llamó la atención. Cada detalle fue observado con atención. La naturalidad del gesto abrió un sinfín de interpretaciones. La medianoche avanzaba mientras el barrio seguía en completo silencio. Ningún movimiento exterior volvió a registrarse durante largos minutos. Las luces permanecieron encendidas en el interior. Nadie entró ni salió durante ese lapso. La quietud del entorno contrastaba con la magnitud del hecho. Con la magnitud del hecho. La incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba. Dentro de la vivienda, lo que sucedía permanecía en completo misterio. No se escucharon discusiones ni sonidos llamativos. Todo transcurrió bajo una calma inquietante. Esa falta de señales fue, precisamente, lo que más llamó la atención. El silencio absoluto alimentó todo tipo de conjeturas. Nada permitía anticipar el desenlace de esa visita nocturna. El tiempo transcurría lentamente para quienes observaban desde la distancia. Cada minuto parecía cargar más tensión. La expectativa crecía sin necesidad de palabras. La presencia de Sembre en esa casa a esa hora no podía ser tomada como un hecho sin significado. La situación adquiría una dimensión que nadie podía ignorar. El misterio se volvía cada vez más profundo. Finalmente, después de un largo lapso, la puerta volvió a abrirse. Sembre Arda salió con la misma serenidad con la que había ingresado. Su rostro no mostraba señales claras de emoción. No hubo gestos apresurados ni indicios de conflicto. La salida fue silenciosa y medida. El enigma, lejos de resolverse, se intensificó. Sembre se alejó por la misma calle por la que había llegado. No volteó la vista atrás. Su paso era tranquilo, sin signos de inquietud. El momento quedó marcado por la ausencia total de explicaciones. La medianoche volvió a envolverlo todo en silencio. Nada quedó registrado más allá de esa imagen. Gökberg Yildirim no fue visto salir tras la partida de Sembre. La casa volvió a quedar en penumbra poco después. Las luces se apagaron lentamente. El barrio retomó su quietud habitual, pero lo ocurrido ya había instalado una pregunta imposible de ignorar. El misterio seguía intacto.
La noticia no tardó en comenzar a circular por distintos canales. La imagen de Sembre entrando a la casa a medianoche se convirtió en el centro de todas las miradas. Las versiones se multiplicaron en cuestión de horas. Cada detalle era analizado con extrema atención. La falta de declaraciones oficiales incrementó aún más el interés. Algunos interpretaban la visita como una reunión pendiente. Otros hablaban de un encuentro inesperado. Ninguna versión pudo ser confirmada. Lo único cierto era la escena observada. El horario, el lugar y el silencio lo transformaban en un episodio imposible de minimizar. La curiosidad colectiva no dejaba de crecer. Con el paso de las horas, el impacto del hecho se hacía cada vez más evidente. Las especulaciones aumentaban sin freno. Cada gesto previo entre ambos comenzaba a ser revisado. La medianoche adquiría un nuevo significado. El episodio permanecía envuelto en un manto de incertidumbre total. La figura de Egbert Yildirim volvía a ocupar el centro de la atención pública. Su silencio alimentaba aún más las dudas. Ninguna reacción fue visible desde el interior de la casa. Todo quedaba limitado a esa visita puntual. La falta de explicaciones se volvía, paradójicamente, el dato más contundente. Sembre Arda tampoco emitió declaraciones tras lo ocurrido. Su discreción fue absoluta. El hermetismo de ambos se convirtió en parte esencial de la historia. Cada hora que pasaba sin información, aumentaba el suspenso. El episodio de medianoche seguía siendo el único punto firme de toda la narrativa. Hoy, la imagen de aquella puerta abriéndose a medianoche sigue generando preguntas. La escena quedó instalada como un momento clave imposible de ignorar. Nadie sabe con certeza qué ocurrió dentro de la casa. Ni antes ni después hubo versiones oficiales. Solo quedan el silencio, la expectativa y una historia que sigue abierta.